Porque así fue que nos trataron allá. ¿Ah? Yo, déjame ver si te puedo arreglar un poquito para que no se te vaya a desconchuflar un poquito. Ahí está, prende. No, Ahí ya, está, ahí ahí está, está. ya, ya. Así que si se ponen de pie conmigo, aprovechar, extiendan sus manos para acá. Sí, Jesús. Padre de la gloria, gracias Señor. Tú conoces lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros y lo que has depositado en el corazón de la pastora. Te pido, Señor, que sea de gran bendición, así como ya yo he escuchado varias cositas. Que seas tú, Señor, hablándonos al corazón. Que este tiempo cancela toda distracción para que podamos recibir de parte tuya, Señor, una palabra que nos edifique, que nos levante, que nos transforme, que nos guíe a lo nuevo que tienes para con nosotros, Señor. En esta temporada estamos más que convencidos que tú tienes propósitos y planes para nosotros. Así que, papá, te damos a ti gloria. Úsala para tu gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Así que los niños, let's go. Fluyan con el pastor. Esta mañana me levanté a las 7 de la mañana y estoy empezando una disciplina conmigo primero. He tomado la decisión de todas las mañanas, 10 minutos, hacer ejercicio. Y he empezado una disciplina. Y me siento con el Señor en la mañana porque mientras yo hago el ejercicio, estoy orando. Y le estoy diciendo, Señor, ya me diste una palabra, confírmela, porque yo quiero ser dirigida por el Espíritu, no por lo que yo veo ni por lo que siento. Quiero sacar mi yo para afuera y mis emociones para afuera. Y mientras yo estaba preparando, ya yo tenía preparado algo porque el Señor me habló el domingo y me llevó una palabra que no sé si le ha pasado cuando lees la palabra, que de momento que tú has leído 20,000 veces esa palabra, pero que ese día toma un sentido que te cambió el que tenía, como que lo amplió. Ves una imagen ya distinta, como que se abre el telón más grande. Y eso me pasó esta mañana. ¿Qué sucede? Yo tenía una palabra ya escrita, organizada, me iba preparando con esa palabra. Y Dios me dice, no, te vas a ir por este lado. Y yo, ok, Señor, después que lo tengo tan lindo, tan bello, tan precioso, vamos a trabajar en obediencia. ¿Qué sucede? Cuando empecé a trabajar en obediencia, empecé a ver la arquitectura de Dios, cómo trabaja. Y esta mañana yo escuchaba el cantar del famoso amigo del pastor, porque todo el que sabe, sabe quién es el que lo visita. Y empecé a escucharlo. Y yo decía, gracias, Señor, porque tú pones en evidencia lo que ya tú has plasmado. Vamos a ponernos de pie y vamos a ir a la palabra en Juan 20. Y como estamos entrando en la Semana Santa, yo quiero una apertura a lo que va a estar pasando durante la semana que viene. Aprovechemos esta oportunidad. Para nosotros todos los días son Semana Santa. Todos los días para nosotros son santos, porque a quien le servimos es santo. Y se supone que para nosotros no sea un momento. Para el mundo es un momento. Es una pequeña brecha que se está abriendo para que tú y yo aprovechemos. Porque el mundo celebra la Semana Santa, Holy Week. Pero esa es la oportunidad que tú y yo tenemos para hablarle al que está al lado de Cristo. No le hable al que sabe. No le hable a ese. Ese sabe mucho. Y a veces los que saben son tan tercos que no reciben. Pero aquel que necesita, aquel que anhela algo distinto. ¿Tú sabes cómo tú lo sabes? Porque quiere de lo que tú tienes. Porque se supone que de lo que tú tienes tienes que dar.
porque algo tú tienes que tener. La atmósfera cambia cuando tú entras a un espacio. Cuando tú entras en un lugar, tu testimonio habla por sí solo. Y si tu testimonio no está hablando, analízate, analízate, arrepiéntete y siga caminando, porque la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Así que vamos a la Biblia, a Juan 20. Déjenme buscar la mía. Ustedes me entretienen. Ay, santo. Mis hermanos, no vinimos a un velorio, vinimos a la casa del Señor. Aquí se ríe, aquí se siente su presencia, nos disfrutamos su presencia. Y si te estás disfrutando su presencia, estás en gozo. Juan 20, verso 6. Vamos a ir al primero para que vayamos engranando todo lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y está hablando aquí de la resurrección. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba. ¿A dónde llegó? Acuérdense de esa palabra. Vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro. ¿Con quién se encontró? ¿Se acuerdan lo que hizo Simón Pedro? Ok. Y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. ¿De quién tú te crees que están hablando? De Juan. Les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó y miró adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó ¿quién? Y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había había cubierto la cabeza de Jesús estaba, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba? Doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después de cada uno se fue a su casa. María se encontraba llorando. ¿En dónde? En la tumba. Y mientras lloraba, se agachó y miró adentro. Y vio, ¿qué vio? Dos ángeles. ¿Cómo estaban? Vestidos de vestiduras blancas. Uno donde estaba sentado. Y el otro en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntan los ángeles. Porque se han llevado mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Vi la vuelta para irse, dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconocía. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le pregunta Jesús, ¿a quién busca? En la versión Reina Valera me dice, ¿a quién busca entre los muertos al que vive? Ella pensó que era el jardín y le dijo, el jardinero, y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella gira hacia él y exclamó, Rabini, Raboni, que en hebreo significa maestro. Y le dice Jesús, no te aferres a mí, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos
y dile, voy a subir a mi Padre, al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y le dijo, he visto al Señor, y les dijo, les dio el mensaje de Jesús. Tómese asiento. El tema de hoy es, no todos lo ven lo mismo, porque no todos permanecen igual. Vuelvo y te lo repito. Si me suben la foto, te lo voy a agradecer. No todos ven lo mismo, porque no todos permanecen igual. Aquí tú estás mirando una tumba abierta. Se supone que hubiera un cuerpo. Hay una tumba abierta. Imagínate esto, una tumba abierta, un silencio. El silencio donde las emociones están hablando. Confusión, porque no entienden lo que está pasando. Y un dolor, porque quien está sintiendo el dolor es ¿quién? María. Pedro entra. Estos dos varones hacen algo, porque ¿quién entró primero? ¿Quién fue la primera? María. María hace esto. La tumba está abierta. Voy a mirar, se llevaron el cuerpo de mi maestro. Ella iba con la intención de la costumbre ir a ungir a su maestro con especie aromática. Ella iba preparada a ungir a su maestro. Y ella allí va y cuando entra y mira, la tumba había sido removida la piedra. Y lo único que ella hizo fue ver los lienzos puestos ahí. No vio más nada. Pero vino una y fue donde Pedro. Y le dice a Pedro y a Juan, la tumba está vacía. Pero qué casualidad, qué lindo es la restauración de papá. Porque cuando tú tienes fe, no te importa las veces, cuántas veces hayas fallado. Tú conoces al maestro. Y su misericordia, tú la conoces. Porque Pedro había negado a Jesús mientras Jesús estaba siendo castigado. Y no una vez. ¿Cuántas veces? 3. Pedro nos enseña que a veces tenemos que nuestro orgullo. Pedro es el prototipo de hombre que todo lo puedo yo. La Biblia lo enseña. Y más adelante, si sigues leyendo la Biblia, te darás cuenta que a quien llama es a Pedro. Porque el Señor te llama por tu nombre. Santo Jesús. Pero Pedro no llega primero. ¿Quién llega? Juan. Hay personas que pueden llegar primero que tú. Claro, no hay problema con eso. Pero muchas veces solamente se quedan esperando que tú llegues. Porque no van a ver lo mismo que tú. Juan no vio lo mismo que él. Juan vio lo mismo que María Magdalena. Ella solamente vio los lienzos en el suelo. No en el suelo, en la tumba. Pero vino Pedro como presentado, porque eso es lo que Dios le amaba de Pedro, lo atrevido. Dios amaba su carácter. Hay personas que tienen que ser Pedro y son las personas que uno no resiste. Son las personas que son difíciles de manejar. ¿Cuántos Pedros tú conoces? Pero son los Pedros que a Dios le encanta. Son donde Dios establece su fundamento. Porque Pedro fue el fundamento que Dios estableció, Jesús estableció de la iglesia. Así que
Pedro entra y no solamente entra, él entra y ve el lienzo tirado, como está aquí doblado. Repárteme los papeles y lápiz. Y le van a dar un papel. Ese va a ser su lienzo. Está pendiente a lo que Dios quiere hacer contigo. Y si te habla de una palabra, es de un milagro. Pero no lo haga ahora. Espere instrucciones. Porque Dios va a dar instrucciones. ¿Qué sucede? Pedro entra y ve el lienzo. Y va donde Juan y le dice, vi el lienzo doblado. Y Juan, para confirmar, entra. Y él dice, es verdad. Y aquí se cumple una palabra que se encuentra en Deuteronomio 26, no recuerdo el verso, donde dice que no hagamos juicio sin haber tenido dos testigos. ¿Quién vio primero? María. Pero los testigos eran Pedro y Juan. ¿Por qué? Porque si hay alguna duda de que alguien quiera refutar lo que ella dice, perdóname, yo lo viví. Perdóname, yo estaba ahí. Perdóname, pero eso no es así. Perdóname, pero no te equivocaste. Porque yo estaba ahí. El orden en la tumba es evidencia de que Jesús no fue derrotado. Te lo voy a repetir, porque a mí me dicen esto, ya yo hubiera brincado, saltado, hubiera hecho diferente, porque cuando alguien me dice que hay una victoria y yo tengo que celebrar la victoria o tú lloras la victoria, tú la celebras. La tumba, había un orden, quiere decir que hay una victoria. Eso es lo que te estaba diciendo el lienzo doblado ahí. Pero hay una costumbre judía que más adelante te la estaré expresando. El por qué Jesús hizo eso. Pero aquí el punto clave es, ellos vieron, se quedaron. ¿Qué dice la palabra que hicieron? Se fueron para su casa. En Juan 10, volvieron a los suyos. Hay personas que reciben milagros y cuando reciben el milagro se van para su casa a la rutina. A la rutina. Y tú sabes que la rutina es buena siempre y cuando esté en el orden de Dios. La rutina es saludable siempre y cuando haya balance. ¿Cuál es el problema que tenemos todos? Que no usamos balance. ¿Y sabes cuál es nuestra balanza? La cruz. Sin ella no tenemos balanza. Tú y yo tenemos que pasar por ella. Tú y yo tenemos que pasar por ella, pero no todo el mundo quiere pasar por ella. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? ¿Alguien puede decirme? ¿Cómo? Es fuerte. Duele. ¿Qué más? Es sacrificial. Sacrificar. Y a todos nos duele sacrificar. El Señor me está pidiendo hacer algo que yo estoy pidiendo.
pero tengo que ser obediente. David, ven acá, ven acá. Tengo que ser obediente. Dame tu mano. Ese dolor que está aquí, que todo el mundo se cree que tú lo has tapado y tú eres fuerte. Y solo tú lo viviste. Pero aquí todos van a ser testigos de la gloria que Dios va a depositar en ti. Te dolió más a ti que a mí. Pero el verte fuerte a ti me ha ayudado a estar de pie. El verte caminar me ha ayudado a estar de pie. Y esa mujer que Dios te puso ahí, Dios la puso a tu lado. Y mi oración ha sido contestada no porque yo soy más linda que nadie, soy linda, ¿ok? ¿Verdad que soy linda? Yo soy tu mami linda. Pero estoy orgullosa de ti. Dios sabe que a mí me ha costado poder hablar de esto. Porque sé que te duele. Es tu hermano. Ustedes siempre estuvieron juntos. Y yo siempre decía, me voy tranquila sabiendo que mis 3 hijos están juntos. Y ellos se pelearán uno a los otros. Pero Dios le dio el placer. Porque Dios me mostró algo que tú dijiste un día. Y yo le pido al Señor, muéstrame. Cuando Él estaba cayendo, tú creías que te estaba mirando a ti. Y quien estaba mirando era el maestro, que lo estaba recibiendo. Y por esa promesa es que yo estoy de pie. Y me mostró 2 ángeles parándote aquí. Sus manos estaban así. Estaban así aguantándote. Y tú hacías fuerza y no podías. Yo no estaba ahí, pero Dios estaba contigo. Y el día antes me dijo, vas a recibir un golpe que vas a llorar y vas a gritar. Y yo no sabía nunca. Por mi mente pasaba este tipo de dolor. Porque tú sabes todas las que viví y las que pasé. Y yo decía, otro más, no le tengo miedo. Pero cuando me dieron la noticia, mi único pensamiento era, mi hijo, ¿cómo está? Porque mientras tú caminabas, tú te creías que estabas solo. Tú estabas caminando hecho pedazos. Porque allí se quedaron 2 que tú amabas con todo tu corazón. Pero tú no entendías que Dios estaba contigo. Y Dios, mientras te estaba aguantando, tú querías tirarte. ¿Y qué dijo Dios? Yo tengo con él propósito. Tú no estás aquí por estar, tú estás aquí por tu propósito. Porque aquí Dios te dio propósito y Dios te dio llamado. Y tú vas a hacer tanto con tu amada el llamado que Dios le dio. Te amo. Gracias. Ustedes no saben cuánto cuesta. Hasta que ese dolor que te quebranta, gracias, Marina, ese dolor que te hace pedazo, te pone a escoger. Porque la cruz te pone a escoger. O mueres o sigues igual. O mueres
¿O sigues igual, nano? ¿Sabes que David era el pequeño, nano? Era el chiquito, al que nadie le podía ver nada. Pero allá arriba lo estaban mirando. Y Dios tiene los ojos puestos en ti. Por eso las puertas se te cierran. Porque puertas que no te son de bendición te son cerradas. ¿Y sabes qué Dios te dice? Voy a organizar tu casa. De los escombros hago yo milagro. De los huesos secos levanto un ejército, dice el Señor. Pero eres tú quien tienes que tomar la decisión. Dios no va a empujar más nada. Tienes que entrar. Yo le pedí al Señor que si algo Él quiere hacer allá, primero lo tiene que hacer aquí. Hay tumbas que tú y yo tenemos que están llenas y Dios las quiere vaciar. Hay muertos que enterraste sin permiso. Sueños que enterraste sin permiso. Porque se murió la fe. Porque se murió el ánimo. No creo que eso sea de Dios. Porque Dios no se equivoca. Pero es que tú vives en el crono. Y hasta que no te conectes con el Cairo, jamás y nunca vas a ver el milagro. Hasta que no te conectes con el Cairo, con la gloria de Dios, no vas a ver el milagro. Te estás conformando con migajas cuando Dios te quiere dar manjares. Te conformas con lo que da este mundo, que no sirve. Desde ya te digo que lo que hay en esta tierra, nada sirve. Si hay algo que te amarra en esta tierra, entrégalo. Aún los hijos, aún el marido, aún todo, entrégalo. Porque nada ni nadie puede superar a Dios. Cuando tú lo pones a Él primero, lo demás va a venir en añadidura. No te estoy hablando, pon al pastor primero. No, pon esta estructura primero. No, si la iglesia no es la estructura, no es estas paredes, no es este lugar, eres tú. Tú haces de la iglesia. Tú eres el altar. Tú eres el que pone fuego en tu altar. Jesús estaba en la tumba, pero era un cumplimiento. Todos tenían que ver que hubo un muerto. Jesús murió. Pero en su muerte Él dijo, consumado es. Y entregó su cuerpo. Y hay una historia que leí hace poco, y lo leí precisamente en Facebook, sobre el soldado que le pasó la alianza a Jesús. Era la confirmación de su muerte. Tenían que pasar una alianza. Muchas veces rompían las piernas. ¿Por qué romper las piernas? Porque al tú romper las piernas, la circulación más fuerte, las venas más fuertes están en tus pies. Si estás vivo, te acabas de morir. Si quedaba algo latiendo en ti. ¿No te has sentido que te han querido romper las piernas? Te han querido sacar del camino. Te han querido mover del lugar donde Dios te llamó. Las mentiras del enemigo siempre son para sacarte de tu destino. Dios te trae para un propósito. Pero en el propósito de Dios no se da en el tiempo tuyo. Esta iglesia va a vivir una temporada que tú y yo somos testigos. Que Dios sacó, movió. Sí, Dios sacó y movió. ¿Para qué? Para hacer espacio a lo que viene nuevo. Si no vacías el closet,
¿Cómo quieres que llene algo nuevo? Y tú y yo estamos llamados para eso. Cierra el paréntesis. Hacia Jesús. Aquí hay dos respuestas diferentes. Pedro y Juan. El acceso fue la evidencia. La tumba estaba abierta. Ellos vieron que no había nada. Lo que vieron son los lienzos y el lienzo de su cabeza doblado. Keishla, dóblame esto, por favor. Jesús se tomó su tiempo. Lo que tú estás viendo es la similitud cuando Jesús tomó su tiempo. Él se salió de la tumba victorioso. Él salió de pie. Él caminó. Nuestro Cristo no está muerto. Y así hizo Él. Porque Dios es Dios de orden. El Dios testimonio de orden. Pregunta que te hago. ¿Tú estás dando testimonio de orden? Su entendimiento era parcial. ¿Tú sabes cuántas veces leemos los 4 evangelios? Yo no sé si usted se ha dado la asignación a leer los 4 evangelios. Léalo, pero no lo leas separado. Lea cada capítulo que conecta uno con el otro y haga una tabla. Esto dice Juan, esto dice Mateo, este dice Lucas y Marcos. Y los pone los 4. ¿Y qué dice este? ¿Qué dice aquel? ¿Qué dice lo otro? ¿Qué dice lo otro? Y cuando tú vienes a mirar la escena de la resurrección, la escena de la muerte, la escena de la mujer samaritana o la escena que tú vayas a leer, te va a ministrar. Pero ¿cuántas veces Jesús no les dijo, al tercer día resucitaré? Este templo lo destruiré, pero él no estaba hablando del templo físico, él está hablando de sí mismo. Este templo será destruido, será hecho pedazo, pero al tercer día yo me levanto. Pero su entendimiento estaba parcial. A veces a ti se te olvida la promesa que Dios te dio. Y por falta de dirección te pones a tomar direcciones emocionales. Lo que Dios va a romper hoy es algo sobrenatural. Porque lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, nadie lo va a entender. Yo voy para México con las patas temblando y yo quisiera no ir porque te voy a ser bien honesta. El sitio es grande, como quien dice, el gigante está grande. Pero Dios me dijo, adiós, pero tú no eres fuerte. A mí me tocó tomar una decisión y dije, te voy a obedecer aunque me cueste. Voy a seguir caminando aunque me cueste. Ellos se retiraron. ¿Para dónde fue Pedro y Juan? Va a su casa. ¿Qué hacen muchos después de aquí? Que ninguno va a hacer eso aquí. Son los que están escuchando a través de media. Vuelven a su rutina. Vuelven a lo mismo. A repetir el mismo patrón, a repetir la misma conducta. Señor, perdóname. Sí, el Señor te perdona, pero eres tú que tienes que salir de la rutina, de eso que te impide crecer, de eso que te impide tener hambre de su palabra.
No puedes tener sed porque Él dice que cuando tú vienes a Cristo, bebes su agua, nunca más tendrás sed. Pero el hambre es siempre, es todos los días, es cada instante, cada momento, que cada segundo de tu tiempo sea viendo su palabra. Viendo lo que Él dice. Camino por una palabra que me dio esta mañana. Esta es mi palabra y yo voy a caminar con ella. Pero ¿quién decide hacer eso? Nosotros. Yo lo necesito hacer. Tú lo necesitas hacer. Porque esa palabra que tú recibes, alguien te la va a pedir. Porque tú tienes pan para compartir. No es para que te engordes. No es para que te sientes en la silla y la calientes. Es para que te muevas al propósito de Dios. ¿Sabes qué dicen? Que ovejas paren y tú estás pariendo ovejas. Hay alguien que tú traiste aquí. Has dicho, esta persona llegó porque lo traje con el alimento de su palabra. Todos tenemos que hacer eso. Todos. Porque Él nos va a llamar a cuentas también por lo que no hicimos. Y todos saben lo que hemos aprendido aquí con el pastor. Que aquello que no hacemos, ¿qué pasa? Cuenta como pecado. Y la ignorancia no es excusa. ¿Qué hizo María? María tenía un dolor profundo. Ella se quedó ahí en la tumba sin respuesta. Decidió quedarse y ella se queda en la tumba llorando. Pero Dios no te deja ahí solo. Ay, Dios no te deja. ¿Sabes qué? Qué lindo es cuando el jardinero viene. Pero qué bonito es cuando Dios manda ángeles. ¿Por qué lloras? Siempre va a venir un ángel que te va a hablar. Y no esperes ángel con alas ni con pluma. No las tengo. No las tengo. Pero si Dios te manda a hablar, habla. Porque hay alguien que está necesitando consuelo con tu palabra. Porque la palabra va respaldada. Pero tienes que lanzarla para que no retorne atrás vacía. Así que María estaba allí llorando. María, ¿por qué estás llorando? Le preguntan los ángeles. No todo es igual ante la misma experiencia. Pedro, Juan y María Magdalena, y dicen los historiadores que había más ahí. Había un grupo de mujeres, pero María Magdalena a Juan le dio con ponerla en la escena. ¿Quién era María Magdalena? A la mujer que les fueron quitados, dice que 7 demonios. Y cuando hablan de 7, es dominio. Así que esa mujer tenía un dominio encima que no había nadie que pudiera quitárselo. Solamente aquel que tiene el poder en el infierno y en el cielo. Jesús. Y Él le quita sus 7 demonios y los echa fuera. ¿Cuál fue la decisión de María Magdalena? Seguir a Jesús. Porque aunque la sociedad la tomaba en poco, ella seguía a Jesús. Fue una mujer que siguió al maestro. Todo el tiempo tú escuchas María Magdalena allá en la tumba, María Magdalena allá en la cruz, María Magdalena entre todas. Ella estaba ahí porque decidió seguir a Jesús. Fue su decisión. Y por su decisión fue contado en la palabra, para que tú y yo entendiéramos que si ella lo siguió, nosotros también tenemos que seguirlo.
pero es tu decisión, no es la de más nadie. Y te voy a decir esto. Hay quienes ven un mover de Dios y regresan a su rutina. Hay quienes, aunque no entienden, se quedan hasta el encuentro. ¿Estás entendiendo lo que Dios te está pidiendo? No te muevas. Llora lo que tengas que llorar. Grita lo que tengas que gritar. El que te quiera callar le dice, perdóname, esto entre mi padre y yo, entre mi hermano y yo voy a seguir aquí clamando al cielo para que restaure todo lo que he llorado. Porque con lágrimas irás sembrando la buena semilla. Yo no entendí eso de la buena semilla. Y me dio con comprar semilla. Y a todas las muchachas le he dicho, compré semilla de lotus. Pero eso tiene un significado poderoso. Pero eso se lo cuento después. Invítenme a Cracker Bar y allá se lo cuento. El pastor es el café, pero yo en Cracker Bar. ¿Qué sucede? Cuando miro, tengo como 10 semillas. Pues yo me puse a investigar porque no soy sembradora, ni jardinera, ni nada. Pero quería hacer eso. Y yo dije, Señor, yo quiero bendecir. Pero tú tienes que ayudarme con la semilla porque no sé nada de esto. Pero tú eres el que le da vida. ¿Qué sucede? Las puse en agua. El problema es que aquí no hay sol porque hace frío. Y si la pongo afuera se me congelan. Y dice que si se congela, entra en hibernación. Así que la semilla se puede alterar. Y le digo, Señor, ¿qué hago? Todo el mundo decía, no, tienes que ponerla aquí, tienes que dejarla al sol. Y el Señor me decía, ponle luz. Ok, pues tengo una lamparita que tiene mis matitas, 2 o 3 que están vivas. No me pregunte cómo, pero están vivas. No pregunte qué clase de matas son, por favor. Y la puse allí. Y hoy cuando voy a mirar mi semilla, y yo voy así, la miro, están retollando. Ni una se quedó sin retollar. Y ahí yo entendí que tengo que ir sembrando y llorando, porque mis lágrimas son las que apoyan a la semilla en que ella pueda germinar bajo la tierra. Aunque el hombre no lo ve, Dios la está viendo. Ella se rompe, pero ella va a crecer. Ella se rompe, pero ella va a crecer y no va a ser lo mismo. De lo que está hecha la semilla es lo que va a producir. Que cada vez que tú mires la naturaleza, tú dices, cada una de ellas tiene un propósito, yo también. Cada una de ellas tiene un destino, yo también. Que cada vez que mires su grandeza puedas decir, Señor, yo soy una semilla, soy sembrada. Pero tienes que decidir sembrarte. Tienes que decidir dejar que el agua del Espíritu Santo te inunde. Y cuando te rompa, te va a doler. Te va a doler. Pero si está doliendo, es señal de que hay crecimiento. Es que el tallo está saliendo. Es que algo poderoso está pasando. Es que algo lindo va a suceder. Pero no sucede hasta que haya lo íntimo. María estaba llorando. Y llora y llora. Yo no sé cuánto tiempo estuvo ella llorando. No dice la palabra que cuánto tiempo tardó en Jesús contestarle. Pero qué lindo que es Él. Porque le habla y le dice, ¿por qué tú lloras? Te pregunto, ¿por qué tú lloras? Porque me duele. Me hizo pedazo tu partida, Jesús.
tú dijiste, pero mi esperanza se fue. Pero qué lindo es cuando le dice, María, Josué, Denise, Selimé, Cano, Ezequiel. Cuando Jesús te llama por tu nombre, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces cuando Jesús te llama por tu nombre? ¿Qué hizo ella? Rabino. Ella ya no está viendo un muerto, está viendo al Dios vivo, al Dios que resucitó, al Dios que se le presentó a ella. ¿Sabes por qué fue a la mujer? Porque para ese tiempo a la mujer era muy marginada. Y lo que Dios estaba rompiendo era la inigualdad. Dios estaba rompiendo ahí en que la mujer y el hombre tienen el mismo valor en su presencia, que la mujer y el hombre tienen el mismo sentido en su presencia. ¿Y qué hizo María? Lo miró. Lo miró con ojos de alegría. Ya sus lágrimas no estaban. Estaba viendo a su milagro. ¿Cuál es tu milagro? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu sueño? Y este es el momento que yo quiero que tú lo hagas tuyo. Jesús la llama por su nombre. No fue un milagro visible. Primero que nada, no fue visible. No había espectáculo ahí. No había millones de gente ahí mirando. Era Jesús y ella. Fue una voz. Jesús no se revela a la distancia. Se revela en la intimidad. No puede haber algo si tú no das algo. Pedro vio evidencia. María escuchó su nombre. Pedro vio una tumba vacía, pero María vio a Jesús. Pedro vio el lienzo doblado, pero María fue llamada por Jesús. Pedro volvió a su casa, pero María se quedó. Ella no entendía para qué, pero ella se quedó. Ella no entendía por qué, pero ella se quedó. Tú te estás quedando. Tú estás decidido a quedarte. Tú estás decidido a dejar que Jesús cambie tu vida. Ver versus encontrar. Y estoy acabando. Me quedé hasta escucharte. Ella no sabía lo que se estaba quedando, pero ella escuchó al maestro. Un paño doblado fue lo que vio Pedro. Pero María vio a Rabuni, al maestro. ¿Qué tú estás viendo? No me mires a mí, porque al igual que tú, yo quiero ser como María. Yo quiero ver al maestro. Y esto se busca no un día, no una noche, no una hora. Se busca todos los días. No vengas a pedir. Ahora viene este papel que tienes en tu mano.
No vengas a pedir, vienen estas instrucciones. Ese es tu lienzo. Y yo quiero que tú escuches a Dios. Jonathan, por la adoración que te pedí, la instrumental. No vengas a pedir, quédate a recibir. Quédate a escuchar. Quédate a ese momento de encuentro. Y lo que vas a escribir ahí, escríbelo con una sola palabra. ¿Sabes qué significaba para los judíos? Cuando una persona doblaba una servilleta y la ponía sobre el plato, significaba que iba a volver. Eso es lo que significaba eso. Así que Jesús se tomó su momento, su tiempo, para dejarle el aviso de que Él regresa. La pregunta es, ¿a quién tú esperas? ¿A quién tú esperas? La sangre fue derramada en la cruz. Y se llevó toda maldición. Mami, se la llevó en la cruz. No es casualidad, 3 años. Vas a ver tu milagro. Porque tú y yo vamos a ver a nuestro tesoro crecer. Y vas a ver a tus nietos. Porque un día antes que tú me lo dijeras, Dios me dijo, salud y fertilidad. La salud está sobre ti. ¿Y tú sabes para qué, mi niña? Porque con la misma espada que te hirió el enemigo, es con la misma espada que tú le vas a dar al diablo. Yo no voy a vivir 2 golpes iguales. No. Dios me dijo bien claro que tú tenías propósito. Y sobre ti hay un llamado que desde que naciste Dios lo dio. Josué, ponte de pie. Ven acá. Dame tu mano. Dios trae a nuestra vida gente que nos enseña. Y tu carácter es necesario. Dios no va a tocar eso. Pero sí va a tocar tu confianza. Y pasarás en tiempo de prueba de confianza. Y vas a ver qué cosas van a pasar. Y solamente escribe lo que estás aprendiendo. Porque nadie puede dar de lo que no ha vivido. Sobre ti cayó la promesa de Dios y el legado. Por eso es que Dios te va a preparar en la confianza. Aguanta el manto. Y donde Dios te diga, vas a ponerlo, lo pondrás. Donde Dios te diga, ponlo, lo pondrás. Ese manto lo vas a usar enseñándole a otros que solo por la sangre de Cristo es que se puede hacer. No hay forma
Y donde quiera que pises, la gracia y el favor estará contigo. Pero recuerda que lo que tú decidas ponerle a Dios en sus manos, te hace. Aleluya, Jesús. Y te me quedas ahí. Escribe. Tómate tu tiempo para escribir. Pero yo creo que todo el mundo tenemos una petición, un anhelo, un sueño muerto que lo enterramos en la tumba. Y cuando termine de escribirlo, dóblalo. Como Jesús dobló el lienzo. Dóblalo. Escribe y dóblalo. Porque hoy se rompe todo espíritu de prisa. Hoy se rompe todo ajoro fuera de tiempo de Dios. Hoy nace una generación que permanece. Y esto no se trata de edad. Esto se trata de que ustedes, los que están aquí, son los que permanecen. Y permanecer no significa que no sientas cansancio. Permanecer. Ayer mientras mi hija hablaba, ella no se daba cuenta que me estaba ministrando fuertemente. Y me decía, estuve todo el día de pie y mis pies se me hincharon. Eso va a pasar. Tus tobillos te van a doler, tus rodillas también te van a doler. Tu cuerpo se va a sentir cansado. Pero si permanece por lo que estás anhelando y lo que estás pidiendo, será hecho. Josué, escribe tu papel. Y vamos a hacer un acto profético. Jeremías 29:13 dice, me buscarás y me hallarás, porque me busca de todo corazón. No te vayas con la evidencia. Quédate dentro de tu encuentro. No te vayas con la evidencia. Quédate donde está tu encuentro. Vamos a ponernos de pies.